creyendo, Señor, que toda la creación debe alabar al Señor de todo su corazón, de toda su alma. Y hoy iniciamos esta palabra dándole la gloria al Señor. Pastora Liliana Arisa, Iglesia Jesucristo el Ancla a las Naciones. Y que este sea un tiempo de verdad de glorificar el nombre del Señor. Porque como instrumento del Señor, la palabra que ha depositado en nosotros es para hacer la obra de edificar almas y también de hablar de hecho y proeza del Dios vivo nuestro Padre. Y me gusta una palabra, quiero iniciar con personas que comienzan un ministerio sin saber cómo. A veces están en el lugar y piensan que no están en el lugar correcto, pero en el lugar donde Dios los pone, pues ahí los hará el Señor, los preparará el Señor. Y me gusta iniciar, voy a hablarte de Gedeón porque vamos a hablar de un tiempo profético, de poemas, de amores. Y quiero hablarte de Gedeón porque dice que el Señor lo veía, él no se veía, pero por eso hay que decirnos cosas nosotros como Dios nos ve. Por eso hay que leer la Biblia y hablar y mirar cómo Dios nos ve a nosotros, a su iglesia, a sus hijos. Si somos de un Padre que hizo el universo para su Hijo y nos hizo coherederos, nosotros como iglesia, Señor, tenemos las bendiciones eternas. Amén. Había un hombre muy atacado y que su pueblo era una tribu fiera, pero en el tiempo, al ir perdiendo la amistad con Dios, se replegaron y eran robados sus temporadas, sus semillas, todo en el tiempo de su cosecha. Amén. Y dice que eso ocurre en el tiempo de los jueces. Y el Señor lo llama, llega a través de un tiempo profético cuando llega un profeta y le dice, y le examina al pueblo cómo está, y le dicen que han perdido el camino de Dios. Entonces por eso pasa eso. Pero cuando hay un tiempo profético, inmediatamente llega el tiempo de la provisión, el tiempo de la revelación angelical. Y se escoge uno, y ese uno se llama Josué, que de pronto no se miraba ni como líder ni como nada, sino simplemente un hombre que necesitaba alimentar y guardar sus semillas y su cosecha. Pero el Señor sabe que la tribu de Manasés era portadora de bendiciones, y el Señor levanta uno, un cobarde, uno que no se veía, uno que no sabía lo que era, porque a veces en el camino, así como Bartimeo, se pierde la identidad de hijo cuando salimos al mundo. Por eso yo te quiero hablar de un tiempo profético, porque antes de venir esto, llegó un profeta y habló al pueblo. Y había en ese pueblo uno que Dios necesitaba, que Dios estaba preparando en la intimidad, en ese granero, a hablar con él, conversar con él. Y la gente olvida los tiempos de paz y la obediencia de Dios. Amén. Es gente que había disfrutado 40 años de paz, siguiendo el liderazgo de Dios. Y es que si Dios nos es líder en nuestro corazón, cuando el mundo, hermano, hace caer, hace 40 años de paz. Y se perdieron porque olvidaron la obediencia. Olvidaron cuál era el rey de su corazón. Recibiendo derrota tras derrota y siendo avergonzados todos los años en una temporada de cosecha. Amén. Entonces el pueblo se arrepiente, ese pueblo se arrepiente, clama a Dios por ayuda. Entonces Dios llama a uno que fungiera como juez, y ese juez se llama Gedeón. El nombre de Gedeón significa cortador de árboles. Amén. Él había estado resistiendo a su manera y con sus fuerzas. Dios te bendiga, princesa hermosa, cielos abiertos, aquí en la Iglesia Jesucristo el Ancla. Hermosa del Señor, a ti, a tu casa, a tu familia, Mónica Liliana, Dios te bendiga. Amén. Entonces, esto está a esto para que vean que los tiempos siempre proféticos, y cuando viene tantas derrotas, el clamor de ese pueblo hizo que Dios se levantara por él y levantara un líder. Amén. Y Dios hizo toda una tarea de enseñanza, y el ángel de Dios hablando con él. ¿Y quién? Yo no soy, no, yo. Y da una prueba acá, hasta que el Señor lo fue levantando para que él viera quién era él para Dios. Amén. Para él, para Dios, era un juez, una persona que podía hacer lo que era, pero él estuvo preparado por Dios. Amén. Entonces, sabía que ese tiempo el tamaño de los enemigos eran muy fuertes, eran mayores, eran más grandes. Amén. Entonces, la intervención divina no hace
que si tú tienes a Dios, tú lo tienes todo porque es el dueño de los ejércitos. Pero lo que me gusta es que le fue preparando la valentía en su corazón, le fue teniendo la paciencia, lo fue levantando hasta que puso en su corazón paz. Y este es un tiempo de nosotros redimirnos con el Señor. Es un tiempo de volver a casa. Es un tiempo donde el Señor nos está mirando para darnos una palabra. Y es que la iglesia de Dios tiene una fuerza que es el Espíritu Santo. Amén. La iglesia, Josué de Dios, que se ha levantado, que ha resistido, que se ha sostenido y que ahora no se ve, sino ve, como dice la gente, necesita una intimidad y un encuentro con el Señor para volver a ver como Dios quiere que se vea la iglesia, hermosa, amada, victoriosa, valiosa. Y tantas cosas que ve el Señor para su pueblo. Entonces, cuando el Señor dice que necesitaba este pueblo una intervención milagrosa, y aquí llamó al más pequeño, al más improbable. Amén. No quería convertirse en rey, no quería, no se veía como eso. ¿Sí? Él era imprudente, él era una persona que probaba a Dios. Amén. Entonces nosotros tenemos que mirar que yo estoy hablando de la preparación de Gedeón. Ese libro de 6 de Jueces, donde Dios nos prepara. Yo no quiero avanzar más porque también como Él tenemos a fallar. Pero hay algo que Dios te está diciendo a ti, a la iglesia, es que si tenemos a Dios en nuestras manos y no levantamos otros dioses en nuestro corazón, nosotros tenemos victoria. Dice que mientras tuvieron a Dios 40 años, tuvieron victoria. Se apartaron de Dios después de tener paz y todo. Dios les trajo la guerra a su casa. Amén. Entonces, el Señor nos manda a cada uno a examinarnos. Aún a Josué le dijo, no tomes nada de aquello, y si hay alguien que toma aquello, pues muere, porque vale más el tiempo de la bendición de Dios que la del hombre. Entonces, Gedeón, después que tiene ese tiempo de paz en su corazón y tuvo esa preparación, aparición profética y aparición divina y de cielos abiertos, cuando se aparece el cielo para preparar un ungido de Dios para libertar de cautividad a su pueblo. Miramos de esta forma que Dios siempre nos llama al arrepentimiento. Dios nos saca de lugares y nos trae a su presencia. Pero dice el Señor Jesús, aún a la mujer que pecó, no peques más. El Señor sabe nuestra condición. Los 4 amigos abrieron techo, llevaron a Jesús. Jesús lo levantó, pero dice, no peque más. El Señor sabe cuál es el pecado, qué es lo que cada uno tiene en su corazón, y que en este momento, para recibir esa bendición de Dios y esa complacencia, tiene el Señor. En este tiempo, nosotros tenemos que ir al Señor y ir al perdón y arrepentimiento. Perdonar. El enemigo te va a enviar flechas, dardos, personas para que tu corazón se dañe. No crea en el propósito. Pero tú mantente firme en tu fe, porque Dios es perdonador y misericordioso. Amén. Entonces el Señor le dice, déjame a toda esta gente y vete con cuántos. Le envió con pocos hombres. Amén. Escogidos por Él. Amén. Y esos pocos hombres, amén, con que Él lo manda, detienen de la mano de Dios, tienen una victoria. Pero esa victoria fue porque Dios lo envió de esta manera. Jueces versículo 6, capítulo 6, versículo 14. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo. Cuando Dios te envía, te da los recursos necesarios. A veces Dios tiene que podar cosas. A veces Dios tiene que podar cosas en tu corazón. Tiene que podar cosas que van a hacer peso y no te van a dejar triunfar ni ver la victoria. Por eso, hermano, Dios terminará relaciones. Dios hará cosas contigo. Que no quiere decir que tú vas a apartarte, que tú eres el más. No. Te está diciendo que tú, por seguir a Dios, tendrás que cumplir ciclos. Y en esos ciclos es como cuando dice que mueve el tren y en cada estación se bajarán unos y subirán otros. Amén. En este caso de Gedeón, estos 300 hombres, estos hombres que iban con él, eran hombres decididos, porque eran hombres que Dios ha visto su corazón. Amén. Por eso el Señor hoy está hablando de que si tú tienes en este tiempo confianza en Dios, Él quiere hacer una obra contigo. Para Dios nadie es pequeño, más Dios le gusta a los pequeños para hacerlos más grandes en su presencia, para que sepan que las victorias son de Dios. Amén, son de Él. Entonces vamos a entrar ahora sí a la prédica que se llama hoy Ezequiel. La prédica se llama Poemas de Amor.
Siempre que aparece el profeta es el tiempo del poema del amor. Porque el amor de Dios es advertirte con tiempo los tiempos que vienen. El poema, los tiempos de amores es cuando nos prepara el Señor para saber que hay que llegar a un arrepentimiento como hizo Dios con Jonás. Jonás no fue para ese de Israel. Jonás fue enviado para Nínive para llevarle un arrepentimiento a tiempo. Pero tú y yo, hermanos, el tiempo profético hace que ese clamor de ese pueblo, como aquí pasó con Gedeón, las personas se preparen y limpien su corazón verdaderamente. Dios conoce a los verdaderos hijos. Pero Dios también quiere decirte que tú eres hijo. Por eso el Señor le dijo, no vayas con todos estos, porque no todos tienen la capacidad, se puede dañar en el camino, o no tienen la capacidad. Pero hay pocos que tienen la capacidad de caminar contigo. Entonces, Dios necesita uno que le crea para avanzar. En este caso, la pastora Liliana Jarisa Salamanca decidió creer. Y que Dios manifestó en Gedeón, hermano, que él era lo que él buscaba, un pequeño, para él mostrar su gloria a él. Y me gusta mucho la parte de Jeremías 18, en la parte del alfarero, cuando el Señor, aunque nosotros conocemos de Dios, hay un momento en que Dios tiene que romper la vasija para volvernos a ser mejores y preciosos para Él. Para ahora sí derramar su segundo toque, el de la victoria, el de su gloria. Amén. Eso pasó con esta tribu. Así que nos vamos al libro de Ezequiel en el nombre de Jesús. ¿Por qué te hablo de Gedeón? Porque aquí en esta palabra que el Señor me ha regalado, aleluya, santo. Gracias, Padre, por esa palabra. Entonces nos vamos a Ezequiel, capítulo 33, nos vamos ubicando. Pero antes de entrar, ¿por qué te hablo sobre esta palabra de Gedeón? Porque tú y yo somos esos de Dios. Que un día pensamos que no íbamos a predicar, que no conoceríamos, que no predicaremos como aquellos, o que otros sí tendrían la capacidad de hacerlo y nosotros no. Pero sabes, mientras tú vas caminando y hablando con el Señor el camino, tú te estás moviendo y te das cuenta al propósito. Y Él se va moviendo el propósito hasta que hizo un altar de paz. Y eso es lo que el Señor quiere que hagas un tiempo. Que hagas la paz contigo mismo, que hagas la paz en tu corazón, que hagas una paz de reconciliación con Dios. Pero sobre todo, no escuches las voces que vienen de afuera. Hay personas que dicen que tú estás mal, que tú estás así, que tú obras, que tú haces, que tú... Pero no sabes que cuando Dios te llama, esos tus contra ti se convertirán en bendiciones, porque tú eres hijo de Dios. Amén. Entonces, 1 Corintios, capítulo 1, 26, vamos para Ezequiel, pero quiero hablarte de esto porque te hablo de Gedeón. Y dice, 1 Corintios, capítulo 1, 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios envía a ese pequeño temeroso, pero lo mandó con su fuerza. Y la iglesia de Dios camina con la fuerza del cielo, que es el Espíritu Santo, un regalo de la obra maravillosa de nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces, el 2 Timoteo dice, capítulo 2, versículo 9, por lo cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor. Aquel que predica a Cristo va a ser vituperado, maltratado, va a ser preso, va a ser llevado a cadenas. Amén. Pero contiendas habrán contra él. Pero hay una cosa que dice él ahí. Pero la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios está presa mientras tú no declares. Y cada vez que tú declares esa palabra de fe y que Dios contigo estás declarando tu bendición. Amén. Hay personas que dicen, yo tengo más dones, yo sé más. Pero Dios dice aquí que Él escogió lo vil, lo menospreciado, escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es. Dios desbarata un tiempo y trae un tiempo con gente que a Él le plació. Amén. Pero Apocalipsis 19:10 dice, entonces caí a los pies para adorarle y me dijo el ángel,
No hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Por eso, hermano, el espíritu de la profecía, que es toda la Biblia, lo que está profetizado, lo que fue, lo que es y lo que ha de venir. Entonces el Señor lo sabe todo porque Él es el Dios eterno, Padre eterno nuestro. Él desde el principio y la fundación del mundo ya era el pensamiento de Él. Amén. Por eso nosotros tenemos que seguir y dice, adorar a Dios. Y arrancamos en el libro de Ezequiel, capítulo 16, 8, porque estamos hablando de poemas de amor. Y el libro de Ezequiel es un poco difícil de entender para muchas personas, porque Ezequiel, hermano, es un sacerdote que se maneja en el tiempo de Jeremías, está en el movimiento Ezequiel y Daniel. Estos tres profetas son tiempo del éxodo, de cuando Dios sacó al pueblo infiel y lo sacó esclavo a Babilonia. Pero resulta que Dios lo lleva a ese lugar para proteger una promesa, hacer que se fructifiquen y multipliquen y tengan la paz, pero sobre todo que desde allá van a extrañar esos tiempos cuando tenían hijos. Y se volverían, hermanos, y les envía a Daniel para el reino que estaría con el rey de Nabucodonosor, pero Ezequiel lo manda como sacerdote de Ezequiel. Amén. Ezequiel significa Dios fortalece. Amén. Y dice que entonces pasé junto a ti y aquí tu tiempo era tiempo de amores. Extendí mi manto sobre ti, cubrí tu desnudez. Te hice juramento y entré en pacto contigo, declara el Señor, y fuiste mía. Mira cómo habla Ezequiel, porque así nos ve nosotros a la iglesia. Él es nuestro esposo. Y nosotros cada vez que salimos del camino estamos siendo infieles con nuestro esposo. Entonces el profeta comienza a hablar en este libro de forma poética. Y sabes una cosa, cuando sale todo ese pueblo esclavizado para el territorio de tierra fértil media, entonces, hermanos, Dios pone cada uno para que no digan que no llevaron sus porciones sacerdotales y su realeza también la guardó. A Jeremías lo envió hacia Egipto. Dice que el lugar de Jeremías todavía es incierto dónde fue, pero cuando salieron todos, Dios los sacó a todos y él también, su gloria se fue. Dice que su gloria se fue para Babilonia, o sea que Dios se fue con ese pequeño remanente, porque ese territorio Dios puso en el corazón del reino ese que quería los sacerdotes y los linajes del reino. Se llevó lo mejor. Dios se llevó su porción para prepararla ya. Pero también dio esa porción pequeñita, como vimos ese pueblo con Gedeón, esa porción pequeñita era la que retornaría. Amén. Entonces, nosotros miramos que dice que esta forma poética de hablar es ¿por qué? Porque Dios no va a dejar nunca a su pueblo solo. Así lo dijo Jesús. No se preocupen, vayan, prediquen. Nos dio autoridad. Pero ¿sabe qué dijo en Marcos 16? Que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida, siempre con nosotros, hasta que Él regresara. O sea que nosotros tenemos que continuar predicando. Entonces Ezequiel dice, ¿cuál fue el llamado nuestro? El día que estuvimos, que tú pasó, nos miró, nos vio y dijo, he aquí, tu tiempo era de amores. Amén. Y dice, extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. ¿Cuál fue el manto que extendió? El manto universal, el manto de las bendiciones y las riquezas celestiales. Te hice un juramento, Éxodo 19, y entré en pacto contigo, declara el Señor, y fuiste mía. La promesa de Dios con su pueblo. Y aquí está hablándole a él, a ese pueblo. Que infiel hermano que nos abrazó, que nos arropó y nosotros pensamos que estamos bien. Por eso es que a veces el enemigo dice, pero ¿qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando? Que todo esto está malo, la gente está loca. Pues eso es lo que está, a eso es lo que vamos a hablar hoy.
Porque a veces la gente piensa que solo es muerte. No, muerte es una sociedad disoluta, una sociedad dañada. Muerte es una iglesia que mata a sus hermanos, que prepara tiempo. Mata es que dentro de la misma familia se matan los unos con los otros. Matar, hermano, con la boca, con la palabra, persiguiendo a un hijo de Dios, exponiendo lazos, tirando redes para dañar a ese siervo de Dios. Por eso Dios levanta un profeta. Este profeta, cuando si te das mirando, Dios siempre manda a hacer algo extraño a un profeta. Así que el profeta no se va a poner, no le va a parar bola a la gente, que es malo, que no, que esto, que no, espérate. Sal de aquí, porque esos pensamientos, esas bullas y esas flautas tuyas no las voy a escuchar. Porque yo tengo que escuchar al que me llamó, al que me vio, al que pasó junto a mí, el que me vio, el que observó y se detuvo y me llamó a un tiempo de amores. Amén. Que extendió su manto sobre mí y cubrió mi desnudez. Que hizo un juramento y entró en pacto conmigo. Por eso dice, y fuiste mía. Y del momento que esto es cuando Dios está reclamando un pueblo infiel, pero cuando Dios te llama, tú tienes que ser fiel al que te llamó. No al hombre, al que te llamó. Amén. Y entonces el hombre va a querer atarte y ponerte leyes y la mente llenarte, saturártela de tantas cosas, cuando lo único que tú tienes que hacer es reconocer que el que te dio fue. Amén. Que el día que tuviste mal, el que te arropó fue Él. Y el que te hizo pacto contigo fue Él. Y el que te amó fue Él. Por eso hay voces que estarán contra ti y te acusarán. Pero sabes una cosa, Dios no es tonto, porque la boca es una cosa, pero Dios conoce el pensamiento y el corazón. Amén. Entonces dice que el pueblo, a este profeta, Dios le puso a quitarse el cabello con una espada para decirle que cómo lo que pasaría a ese pueblo. Dios, a través del profeta, en los movimientos proféticos, el profeta con el proceso profético se va viendo un movimiento donde Dios le va diciendo a la iglesia lo que viene. El tiempo para el profeta, en ese tiempo, el profeta que es poema del cielo. La palabra profética es un poema de amor de Dios al pueblo, avistándole que se arrepientan y vuelvan al que los llamó, al que les amó. Amén. Entonces, dice, hermano, que cada vez que se menciona el nombre de Ezequiel, se aseguraba el pueblo de que recibiría su ayuda, y si recordaba la promesa de vendar a la pierna quebrada y fortalecer a la débil. Nosotros como iglesia, una palabra como esta edifica y dice a la gente, vuelve a casa. Hay palabras, sí, de amor, pero también hay tiempo para decirle a la gente, mira cómo está. Yo estaba mirando que el Señor, dice Jesús, ¿dónde están los 9 que te hicieron? Ay, se volvió uno. ¿Tú crees que Jesús se preocupó? ¿Cuánta gente? Dice el Señor, tú haz la obra, y los demás, de ahí comenzará a pagar una cuenta con el Señor. Su cuenta, porque después del llamado, cada quien tiene que pagar su cuenta con Dios. Por eso no podemos ponerle peso ni yugo a otra persona, porque por eso esta palabra, este poema de amor hoy, es para decirle a la gente que examinemos con Él. Es tiempo de perdón, pero también de arrepentimiento, pero también de tomar la bandera de servir bien a Dios. Amén. Entonces dice que el Señor tenía un profeta, tenía profetas, ¿verdad? Entre los exiliados de Babilonia. ¿Sí? Y dice que las advertencias de ellos molestaban a los reyes. Las advertencias de Ezequiel y las de Jeremías y Ezequiel molestaban al reino. A Jeremías lo torturaban con cárceles. Y a Ezequiel se hacían los bobos, los locos. Amén. ¿Por qué te voy a decir? Porque Dios dice que ese tiempo profético, lo que dice el profeta, lo que le hace el profeta, en el tiempo propicio de Dios se cumple. O sea que la palabra profética no se cae, porque no es el profeta, es Dios y la fuerza de Dios con que Él lo envía. Amén. Entonces dice aquí, Ezequiel, cuyo nombre significa Dios es fuerte, Dios fortalecerá. Amén. Es de una línea, de un linaje de justicia, linaje de Sadoc. Amén. Y fue llevado cautivo. Dice que esas familias,
Nabucodonosor escogió lo mejor. Pero Dios fue mandato de Dios. Amén. Pero yo te quiero hablar en el nombre de Jesús de que el llamado de Dios no es fácil. A veces es aterrador, como Gedeón puede mostrar ahí, que no quería tomar ese llamado. Pero Dios lo fue enamorando. Por eso se llaman tiempos de amores. Y Él lo enamora. Porque en los tiempos de amores, cuando Dios lo trae, el profeta tiene que soltar poemas de amor. Y Dios trae un tiempo profético. Y te das cuenta que Dios siempre que tiene un profeta y lanza un tiempo es porque algo va a pasar. Y el profeta tiene que advertir que vuelvan a casa, que abran su corazón y que nos arrepintamos. Y que todo lo que podamos hacer y esté en nuestra mano es reconciliarnos con Dios. Amén. Entonces dice que es impactante, es difícil. Ahí lo puso a comer, a cocinar, amarrarse un año frente a la ciudad. Todo lo que hacía el profeta era locura, ¿verdad? Comía, cocinaba con las heces de los perros. Ese profeta mostraba al pueblo lo que estaría sucediendo. Entonces, eso es locura para el mundo, ¿sí? Y la gente sabía que era un profeta de Dios, porque era de linaje sacerdotal. Amén. Entonces dice que Dios le habla al profeta, amén, y este profeta deja claro al pueblo de Israel que eran rebeldes y no lo escucharían. A través de las visiones e ilustraciones dramáticas que él hace en el libro de Ezequiel es un poema, pero al final declara ese poema de amor que el pueblo de Dios tendría ese templo y que bajarían las aguas del río del templo ¿para qué? Y se unirían a las aguas del mar muerto, y ahí iba a pasar algo tremendo. El libro de Ezequiel es un poema extraño para el mundo, pero el que se mete en esas profundidades descubre que Dios solo quiere tu corazón, que Dios te quiere volver a arropar con las bendiciones sobre ti. Un pueblo esclavo, hermano, que lo tenía todo y dejaron de escuchar a Dios por seguir al mundo, por mirar lo que había en otros reinos, por mirar lo que tenían en otros. Por eso las sociedades se dañan, se corrompen. ¿Qué pasa ahora? Que como a Dios se ha sacado del plan de nuestro corazón y hemos recibido enseñanza de hombre, se ha sacado, que dicen que tienen la Biblia, que conocen a Dios, pero hemos dejado y muchas veces de que saque la palabra de Dios de los colegios, mire, la primera parte nos sacó Dios fue de las casas. Y comenzaron el enemigo a traer un ejército extraño de un perfume corrompido a manejar nación, a manejar instituciones. Amén. Por eso el Señor dice que el que te vio fue Él, y se detuvo y te arropó y te amó y hizo pacto contigo. Amén. Entonces, las palabras proféticas traen juicio, pero también están esperanza de Dios. Amén. Y Él, Ezequiel, entregó los mensajes. Hay que entregar los mensajes. Amén. El profeta, por lo general, hay que mirar. Yo quisiera que podamos leer cada uno los ministerios proféticos. Y los profetas no solamente para tan decir a la gente, ay, dime lo que va a pasar todo el futuro. Arregla el camino. ¿Qué decía Juan? Arrepiente. ¿Qué decía Jesús? Arrepiéntese. Y es un tiempo de eso. Parece duro, pero no es duro. Es un poema de amor. Poema de amor es rescatar tu alma. Es salvar tu alma. Es salvar tu provisión. Es salvar tu ministerio. Es salvar tu casa. Amén. Dice que los atalayas de la torre son cantores de amores en tiempos de amores. Son poetas de amores en tiempos de amores. Amén. Entonces, Él dice que el Señor dice que cuando yo envío la guerra a un país, la gente de ese país escoge a uno de ellos para ponerlo de centinela. Y cuando el centinela ve que los ejércitos enemigos se acercan al país, toca la trompeta y previene a la gente. Si alguien escucha el toque de la trompeta y no le hace caso, y los enemigos llegan y lo matan, el culpable de su muerte es él mismo. Porque oyó el toque de la trompeta, pero no hizo caso. Es culpable de su muerte, porque si hubiese hecho caso, habría salvado su vida. Pero el centinela ve llegar a los ejércitos enemigos y no toca trompeta para prevenir a la gente, y los enemigos llegan y matan a alguien.
este morirá por su pecado, pero yo le pediré cuenta al centinela, cuentas de esa muerte. Por eso el profeta habla, el profeta no vende la palabra, el profeta no quiere nada que ver con el negocio, es diferente el ministerio, ama las almas, ama a los pastores, ama a todos, pero el profeta habla la verdad de Dios. Por eso Jeremías y estos profetas tienen problemas con el pueblo, porque en el pueblo hay profetas malvados, como Balán, que llevan al pueblo a la corrupción. Hay profetas como los que tenía también Jeremías, que decía que Jeremías era mentiroso, pero Jeremías le dijo, me quebró el yugo, lo que le decía, van a llevar yugo, por favor, escuchen la voz de Dios. No escucharon a Jeremías, pues Dios mató a ese profeta que maltrató a Jeremías y también se llevó el pueblo en ese yugo. La palabra profética, después que es lanzada, hermano, espérela, porque es acelerada. En el tiempo de Dios se cumplirá. Amén. Entonces, pero esas palabras no gustan en las cortes de maldad. Estas palabras las escuchan y luego se dan la vuelta y se ríen, porque el profeta habla locura para el mundo. Amén. Jesús es un testimonio de eso. Jesús profetizó todo. Pero la gente, los que estaban en las altas esferas y que necesitaban ese poder, porque el poder corrompe, no dejaban y tuvo que ir afuera a otros pueblos para abrir los ojos. Amén. Entonces, dice, hermano, ¿qué le dice Ezequiel? Que debe recibir sus mensajes y comunicarles las advertencias. Amén. Porque él sabía, el profeta sabía que Dios le iba a reclamar eso. Después sus profetas suelta la palabra. Y esos son poemas de amor. Esos son poemas de amores. Poemas de amor quiere decir que Dios te ama y quiere que te salves. Amén. Entonces, dice que la responsabilidad, estamos en Ezequiel capítulo 33, versículo 10. La responsabilidad es personal, dice aquí. Y tú, hombre, di al pueblo de Israel, ustedes dicen, estamos cargadas de falta y pecado. Por eso nos estamos pudriendo en vida. ¿Cómo podremos vivir? Pero yo, Señor, juro por mi vida que no quiero la muerte del malvado, sino que cambie de conducta y viva, Israel, de esa mala vida que lleva. ¿Por qué habrás de morir? El Señor está haciendo un llamado de que reconozcamos. El Salmo 31, 139 lo dice, que Él lo sabe todo. Amén. Y ese no es un poema solo para decir cómo haré. Dios dice que te hizo, que te puso en el vientre, sabes cómo te llama, sabes dónde está, pasa por aquí, pasa por allá, y en todo momento te está llamando para enderezar el camino. Pero hay pueblos de dura cerviz que no cambian. Amén. Pero Él dice, ¿por qué habrás de morir si te estoy hablando? Amén. ¿Por qué? Porque la que tenía que llevar el buen tiempo de las ovejas, las desvió a un evangelio y buscar a un Dios que no conocen. ¿Y saben por qué no lo conocen? Porque van y regresan a casa y no cambian. Van y reciben, solo van en busca de profecías y de promesas para recibirlas, pero no buscan a Dios con corazón arrepentido. Dios tiene un tiempo, hermano, y yo cumplo con hablar. Y esto es un poema de amor. ¿Por qué? Porque dice el Señor que tu hombre di a tus compatriotas, le decía a Ezequiel, si un hombre bueno peca, su bondad anterior no lo salvará. Y si un malvado deja de hacer el mal, su maldad anterior no será causa de muerte. ¿Qué quiere decir? Que debemos permanecer firmes todos los días. Es que yo era bueno, yo hacía esto. Espérate, eso fue ayer. Es más, hace un minuto ya pasó. Es todo el tiempo. Debemos estamos bajo ese ojo que vemos. Amén. Amén. Entonces, el Señor dice que nosotros no debemos dejar de hacer lo bueno. A veces creemos que somos buenos y no revisamos nuestra no revisamos cómo estamos, no revisamos lo que vivimos, no revisamos la experiencia. Me dicen si escuchan, por favor. ¿Sí? Un momentico. ¿Y nosotros qué debemos hacer? Nosotros debemos examinar, como dice el Salmo 139.
vemos que él comienza a predicar y hablar, pero se ve la caída de Jerusalén. Yo te quiero llevar a una parte, porque Dios conoce nuestros pecados. Aunque tú los tapes y tú dices, no, yo estoy bien, yo hago obras, yo miro, dice Jesús, tú estás mal vestido, tú qué haces en esta fiesta. Ese vestido es un trapo, no es de aquí, porque los diseños de ese vestido, de cada invitado, los he creado yo. Amén. Así que el Señor, amén, gracias princesa. Así que nosotros, dice el Señor, ve y habla. El poema de amor para la iglesia, dice el Señor que les diga, todo el tiempo está diciendo a Ezequiel que le diga al pueblo. En el capítulo 33 de Ezequiel, versículo 27, dice el Señor, diles también, así el Señor, juro por mi vida, que los que viven en las ciudades en ruinas también serán asesinados. Y a los que viven en campo haré que se los coman las fieras. Y los que viven en rocas y cuevas morirán de enfermedades. Dejaré el país desierto y en ruina, y destruiré la fuerza de la cual están orgullosos. A veces dice, y por eso te estoy hablando de Gedeón, porque la fuerza de ellos acabó con la presencia de Dios, porque no tenían la fuerza que era de Dios. Dios te bendiga, esposo. Dios te bendiga. Entonces pusieron sus fuerzas, su voluntad de vamos a hacer. ¿Y qué hizo Dios? Les mandó esta palabra, que se apartaron. Que todo lo que tenía de él, que los arropó él con su manto de bendiciones. Y dice, y destruiré de la fuerza de la cual están orgullosos. Porque dice, toda rodilla se doblará a su presencia. Amén. La fuerza con que envió el Señor con poco, que eran 300. A Gedeón el Señor, ellos ganaron porque la fuerza que iba con Gedeón era Dios. Iba lleno de la presencia. Amén. Entonces, la fuerza, cuando la fuerza del hombre tiende a ser destruida, pero la fuerza que lleva de Dios, esa te lleva y te lleva y te lleva caminando. Y hay que mantenerse. Amén. Los montes de Israel quedarán desiertos, nadie pasará por ellos. Y en las puertas de las casas, y se dicen otros. Entonces mira, dice que así como hacían con Jeremías, se burlaban, se reían. Dice el versículo 30, y yo quiero que ahí es donde vamos a hablar de estos poemas de amor. Ahí vamos a centrar en este capítulo, en este versículo al 32, porque la advertencia es un poema de amor. Los tiempos de amor de Dios es decirte a ti, cambie, endereza el camino, porque dice que la fuerza que ellos estaban orgullosos vendría y las haría como nada. Y eso pasó. Nabucodonosor pasó y derribó el templo de Salomón, hizo de todo, hermano, acabó con todo. Se llevó las riquezas y se llevó el conocimiento y la sabiduría de todo para allá, para cambiarlos y transformarlos. Pero Dios sabía lo que había sacado de ahí. Por eso se lo puso en la mente a él. Dejó un reino sin reino. Lo dejó en piedras, como también luego que lo levantaron Jesucristo. Ven ese templo bonito, también se cae. Y no quedará piedra sobre piedra. Y esa palabra profética de Jesús se cumplió. Amén. Entonces, el Señor está diciendo que ahora tú y yo somos esa piedra edificadora. Y a ti y a mí nos conviene permanecer firmes. Y aunque no es fácil, el enemigo va a tratar de derribarte. El enemigo va a tratar de que tu corazón se dañe. Va a tratar de que tú dudes de la promesa de Dios. Va a tratar, porque las fuerzas del mundo, hermano, atacan de tal forma al pueblo y la tratan de penetrar para decirle que más vale lo que está afuera que lo que tú llevas adentro. Amén. Mantener y sostenerse en la fe cuesta, que tú eres parte de un linaje, un reino incorruptible. Amén. Entonces le dice también lo mismo que le decía, que Dios veía lo que le hacían a Jeremías ya. Te estoy hablando que eran hombres que estaban dentro del palacio, pero luego fueron movidos y la gloria de Dios se movió de allí. Dios, la gloria de Dios va donde le dé la gana estar. Dios no va a decir, que este país pertenece a la gloria de Dios. Dios sabe dónde está un remanente que necesita para preparar. Y no es fácil, porque sacarlos del palacio para llevarlos a ser esclavos. Pero Dios le dijo, espérate, allá no los van a maltratar, allá los van a usar, porque yo he puesto eso. Ese Nabucodonosor es un siervo mío.
y luego ese pastor que se llama así me lo retornará. Dios sabe todo, Dios quita, mueve, pone. Dios todo lo hace. Y por eso nosotros tenemos que discernir los tiempos en que estamos moviendo. Amén. Y dice, mira lo que dice el Señor aquí. Tus compatriotas hablan de ti junto a las murallas y en las puertas de las casas. Y se dicen unos a otros. Mira lo que dice Ezequiel. Vengan, vamos a oír el mensaje, porque el profeta es un mensaje de Dios, que ha venido de parte del Señor. Y así mi pueblo viene y se sienta delante de ti. Yo lo estaba chequeando, como acostumbra hacerlo, para oír tus palabras, pero no las ponen en práctica. ¿Está viendo? No escuchaban. Por eso se llama que este pueblo es el pueblo que Dios le dio a Ezequiel, el pueblo de oídos sordos. Digo, predícalos aunque no te van a escuchar. Amén. Entonces dice, pero no las ponen en práctica. Las repiten como si fueran canciones amorosas, pero su corazón va tras el dinero. Dios nos conoce a todos. Por eso, hermano, leamos bien. ¿Qué estaba diciendo? Que la sociedad estaba corrompida, que habían puesto un Dios, el dinero, encima de todo. Aquí está. ¿Y qué ha dañado la sociedad ahora? ¿Qué se le enseña? No, mi hijo tiene que ser un ingeniero, salir para que haga lo que yo no fui, para que haga dinero. O enviamos a los hijos y resulta que los muchachos los mandan al éxodo. Y si no van con esa bendición y ese cubrimiento de Dios y que Dios, un padre de oración, esos muchachos pasan trabajo, se enloquecen por países, van en trenes casi locos. Y la gente aquí, que mande plata, que pague, que haga. Esos papás, esos muchachos ni han conseguido trabajo. Yo soy testigo de eso. Mi esposo también. Muchachos que miradas perdidas. Amén. Porque los muchachos Dios los mueve, no es para que vayan a hacer plata, Dios los mueve para capacitarlos. Es diferente. Yo siempre he dicho a alguien, cuando Dios te mueva es porque te va a preparar y te va a capacitar para que veas y aprendas a vivir bien y aprendas a buscar de Dios. Ese exilio enseñó a toda esta gente a vivir y a buscar de Dios verdaderamente. Amén. Entonces dicen, no las ponen en práctica. Estamos en Ezequiel capítulo 33, versículo 30 al 32. Dicen que las repiten como si fueran canciones amorosas. Los rezos son canciones amorosas. Rezo, rezo. Y vuelven a la misma y mastican la misma y mastican. Pero no conocen a Dios. Por eso digo, leamos Biblia. Leamos Biblia. Esto no es de repetición. El mismo Mateo 6, Jesucristo se lo dice. No hagáis vanas repeticiones. Simplemente cierra la puerta de tu cuarto. Habla con el Abba Padre. Y Él te saltará. Amén. Entonces dice, gracias Señor, Dios te bendiga, hijo. Entonces dice aquí, gracias amor, pero su corazón va tras el dinero. ¿Y qué es lo que ha corrompido a la gente? No, yo tengo que montar esta, yo Señor, ¿por qué no mejor hablamos, Señor? Si tu deseo es que yo haga esto, creativo, y aunque no sea fácil, Señor, si tú conmigo estás, yo sé que ese paso a paso yo veré tus bendiciones. Padre, dame ese empleo que sea bendición para mí, para mi casa. Señor, yo sé que todo no es dinero, porque yo conozco gente con dinero muy vacía. Entonces dicen que no saben siquiera qué hacer, que la mente está tan tomada que tienen que volverse hasta disolutos, porque prueban todo menos buscar a Dios, como la mujer del manto. La mujer del manto estaba enferma, y eso yo quiero decirte, que podemos tener cualquier tipo de enfermedad, cualquier tipo de faltante. Y sabes, tú no puedes culpar a los demás, a nadie, ni mirar la vida de los demás como ejemplo para poner el testimonio de otros. Tú tienes que hablarles a tiempo y exhortar, pero hasta ahí, y avanza. Esta palabra es una palabra de amor. Esto es para, tú puedes decirle a la gente, cambia, a esto, a aquello, mira a los jóvenes a esto, aquello. Si no, Dios dice que como ya esta tierra, tú y yo somos una tierra, dice que el orgullo y tu fuerza, Dios la destruirá para que vuelvas. Si es que quiere volver, pues si no,
pues será para perdición. Entonces dice, ellos te consideran, mira cómo consideraban las palabras de él. Las cantaban, leían la palabra y la cantaban, pero solo eran, ¿qué? Solo eran, ¿qué? Canciones amorosas para ellos, pero que no llegaban a su corazón. Solo lo decían de labios para afuera, porque Dios no estaba ni en su corazón, ni en su mente, ni en su alma. Amén. Entonces dice, Dios los estaba viendo y dijo, mira Ezequiel, mira lo que están haciendo. Ezequiel hablaba así con Dios para decir. Entonces, y tú también puedes tener ese nivel de conversación con Dios. Amén. Si tú buscas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el Shema. Ellos te consideran, y ubícate en el versículo 32, por eso este título, porque el Señor me dio esto. Tanto el capítulo 16, versículo 8, habla de los tiempos de amores. Los tiempos de amores es un cantar de los cantares donde el pueblo se enamora de Dios. Pero a veces, cuando el pueblo se olvida de Dios, hace una repetición vana con su labios, pero ya Dios no está en su corazón. Ellos te consideran como uno que canta canciones amorosas, que tiene hermosa voz y toca bien el arpa. Escuchan tus palabras, pero no las ponen en práctica. Sin embargo, y entonces a mí, ahí no me a Dios. Sin embargo, le dijo Dios, mira todo lo que piensan, lo que hacen. Yo sé que hacen, que cantan, que creen que no les conozco el corazón. Así como le dijo el Señor Rabacai a Geo, dile que arreglen sus caminos, que los enderecen, que tienen sus casas arregladas, atesoradas, tienen todo. Pero a mí no me buscan, yo no estoy ahí, por eso todo se les va por el fondo, se va por fuentes vacías, porque han ido a fuentes secas. Por eso una nación, hermano, hay naciones que perecen, que sus muchachos, su linaje, sus jóvenes, su fuerza que está preparada y lista, se la roban otras naciones, porque hay territorios que no cuidan su tesoro, y el único tesoro que tienes tú es tener a Dios y tu linaje cuidado. El ser humano es un tesoro, pero resulta que la gente ama el dinero. Hay naciones ricas que son pobres, pero por el orgullo, porque han maltratado sus recursos. ¿Qué es lo que Dios hizo? Su creación. Dios tiene esos jóvenes, esos linajes que se han movido a Éxodo, que los ha exportado. Es como si Nabucodonosor hubiese venido a esta nación o a ciertas naciones a robarse los mejores frutos y llevárselos para ellos, porque no hemos sabido cuidar nuestros tesoros. Y Shakama Rabakai, porque hemos amado más el dinero que el político me sube, mi hermano. Eso es hasta corroncho. Vikasharakai. Hermano, Moisés Costeño. Un modelo. La mujer es el prototipo de la iglesia. Yo hace días estaba con mi hija, fuimos a comer, porque yo te quiero decir qué es lo que dijo Dios que se va a cumplir. Y nos sentamos en la cafetería y estaban unos hombres jóvenes. Entonces como que tenían relaciones con muchachas, tú sabes, de gym, muchachas Y la mujer ahora, ¿cómo se vende? Porque pocas se venden. Las pocas que se venden son las que le dicen ahora, ellas le dicen a la mujer de casa, quecas. Entonces, son las quecas de ellos. Pero mira lo que pasó, yo sí me pude reír con mi hija. Venían bravos porque las muchachas le dijeron a uno de ellos, y le dice a uno de ellos, hermano, estas mujeres no sirven. Esta mujer me acaba de decir a mí que yo tengo que ponerle la casa, la beca, ponerle esto, porque si yo quería estar con ella, si yo la quería a ella, o sea, ella se medía por su cuerpo. Pero mira lo que había en esa mujer. En esa mujer dice, dice, hermano, ni siquiera dijo te voy a ayudar. Simplemente me pidió, me sacó un requisito de lo que quería. Entonces dice el otro, ay sí, mi hermano, que ahora esto está pesado. Estas mujeres ahora, pero míralos a ellos. Y dice el otro, hermano, no hay como la familia tradicional. No hay como la mujer buena. Y dice mi hija, sí, la queca. Porque a esa, ¿por qué se perdió esa mujer?
¿Por qué esa mujer está en una nación? Porque ese es el concepto que el hombre buscó. Que el varón descuidó la casa, que la mujer descuidó, que la familia descuidó por amor al dinero. ¿Qué dijo el Señor a las naciones cuando iban a ser destruidas? Que sus hijas serían prostitutas y sus hijos serían prostitutos. Amén. Por eso Dios tuvo que arrancarlos de esa nación y llevarlos a otras partes y prepararlos para que extrañaran a su nación, extrañaran a su Dios y extrañaran los valores de su casa. Amén. Han vendido una ideología de orgullo, de que todo es el cuerpo. Y este cuerpo es una tierra que Dios puede destruir, hacer un desierto, como a una nación. Y hemos mirado que Dios está arrancando cosas y no hemos dado cuenta. Cuando vengamos a ver, se fueron los profetas, se fue la gloria, se fue el pueblo que Dios escogió. Y arreglémonos, porque lo que van a comer no lo van a encontrar. Naciones con todo para ser grandes, pero no cuidaron su mayor tesoro, la familia. Y eso no va a entrar, dice, porque no van a oír. Este profeta estaba predicando a gente que no escuchaba. Óiganlo bien. Le escribió, esto se lo mandó a gente que no escuchaba y que no iban a escuchar. Amén. Pero esto queda consignado aquí para decirle que esa gloria postrera vendría y que lo que Dios haría con su templo, entonces lo que estaba muerto lo regaría con sus aguas santo templo, y lo que era un mar muerto lo convertiría en aguas para tener grandes peces allí. Amén. Y dice que sin embargo, Ezequiel 33 versículos 32 y 33, sin embargo, todo ello va a cumplirse lo que está diciéndole Dios, lo que acaba de decir en el versículo 27. Amén. Entonces dice, sin embargo, todo ello va a cumplirse, y cuando se cumpla, reconocerán que sí había un profeta con él. Se cumple. ¿Qué dijo Ageo? Tu casa, mira lo mismo. Dios manda poemas de amor, porque Él te enamoró con cánticos. Cuando te enamoraste comenzaste a adorarle con verdadero cántico nuevo, pero luego tu cántico se convirtió corrupto para Dios, desagradable para Dios, porque tenías en tu corazón, cantabas con tu boca, pero en tu corazón estaba el dinero, estaba lo que el mundo ama. Se había vendido una sociedad. Lo mismo dijo Jeremías. Por eso los poemas de amor son palabras, son los profetas hablando la palabra de Dios, diciéndole al pueblo que se devuelva de sus malos caminos. Ageo se lo dijo, pero entonces dicen, la gloria postrera será mayor que la primera, pero no dicen que Dios va a hacer un movimiento fuerte para que venga el amado. Esa parte no la dice, porque la gente desea decir, la gloria postrera será mayor que la primera. Pero yo te digo que para ver eso, tiene que haber un remover en tu corazón, tiene que haber un cambio en tu corazón, tiene que haber un amor hacia Dios, un corazón enamorado. Dios estipuló cómo quería su iglesia. La iglesia de Dios no maltrata, no humilla. La iglesia de Dios tiene tiene ahí 10 mandamientos, y eso lo volvió a confirmar. ¿Sí? O sea que son 10 y no podemos faltar ni a uno de ellos, ni uno, porque seríamos salteadores. Así que esta sociedad y esta circunstancia que está viendo, ¿te viste lo que pasó en la nación nuestra al lado? Que tenía toda la riqueza, dominaba el petróleo del mundo, dominaba naciones. Esta nación de Venezuela afectaba al Medio Oriente porque ella dominaba y era presidenta de los recursos y manejaba el precio del petróleo. Pero Dios vio un corazón que no aprendieron a amarle, sino que vendieron su tesoro, y su tesoro era su corazón. Y entonces hoy, hermano, nadie los quiere recibir porque no aprendieron y no han querido aprender que lo que Dios quiere es su corazón. Por eso, hermano, cada vez que quieran retornar, Dios le pone ahí una muralla hasta que no aprendan, porque Dios dijo que le destruiría el orgullo. Y nosotros aquí que estamos, ¿tú crees que Dios está haciendo?
Ellos son un reflejo de esta palabra. Y tú y yo, el día que Dios nos tiró al piso, también somos un reflejo. Sea nación, seas tú, o sea yo, o sea, porque Dios lo único que quiere es el corazón de un pueblo. Amén. Entonces dice, pero queremos ganar, vamos a movernos. Sí, no, espérate, eso lo puso Dios ahí. Todo lo que no te gusta a ti hoy en los gobiernos, lo puso Dios ahí. Es que todo lo que se mueve en la tierra lo pone Dios. Para un cumplimiento de un tiempo. Amén. Y entonces dice, sin embargo, todo ello se va a cumplirse. Cuando se cumpla, reconocerán que he sido profeta entre ellos. Entonces el Señor me dice lo siguiente. Leamos bien esta parte del poema de amor, porque no es cantar canciones. Dios nos habla claro hoy. Yo esta palabra tenía que soltar porque es de Él. Tiempo de amores es volver a casa. Tiempo de amores es volver al que nos amó, al que nos arrancó, el que nos dio, el que nos dio esas bendiciones. Hay naciones, tenemos ejemplos, y ahora estamos viendo ciertas cosas en nuestra nación. Y otras naciones, no crean. Hay un movimiento mundial de un éxodo extraño. Pero al pueblo de Dios, a lo que Él cuida, Dios saca un remanente. Había tierras listas para recibirlos. Amén. Esto no se trata de que me den. No dejar corromper tu corazón por dinero. Aquí está. En conclusión, como dicen por ahí, la palabra profética en la Escritura no solo anticipa el futuro, sino que revela la naturaleza misma de Dios y su plan redentor para la humanidad. Como iglesia abrazamos la profecía como un regalo divino que nos conecta más íntimo con el corazón del Creador. Que dice Pedro, 2 Pedro, versículo 1:19, esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que se despunte el día y salte el lucero de la mañana en sus corazones. Un profeta enseña la verdad e interpreta la palabra de Dios. Llama a los que no son justos al arrepentimiento y recibe revelaciones y dirección del Señor para nuestro beneficio. Él puede ver el futuro y predecir lo que va a acontecer con el fin de poner al mundo sobre aviso. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él lo hará. Y exhibirá tu justicia como luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera con paciencia en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que lleva a cabo sus intrigas. Salmo 37, versículos 5 al 7. Este salmo está ahí, es porque realmente es una advertencia, que nosotros debemos amar el bien y el mal, y que nosotros no debemos anhelar lo que tienen otros, porque lo que al mundo le parece bien, Dios nos llama a decirnos esto, que un día pasó, junto a ti te dio, y aquí tu tiempo era de tiempo de amores. Extendí mi manto sobre ti, te cubrí de desnudez. Te hice juramento y entré en pacto contigo. Declara el Señor Dios, y fuiste mío. Hoy oramos, Señor, para que esta palabra llegue a tu corazón. Que hoy busques a Jesús como ese pastor que guía, como un pastor que nos lleva a casa, que nos apacienta, como un pastor que busca las ovejas perdidas, un pastor que es bueno, un pastor que es exaltado, un pastor que protege nuestra alma, un pastor que retorna, un pastor cordero que reinará por siempre. Yo no estoy diciendo, estoy hablando a la iglesia, pero también me hablo a mí. Pero como profeta del Señor, nosotros tenemos que decir la verdad. Amén. Que vuelvas a la casa. Amén. Nuestro milagro se llama Jesús y Él viene de camino. Él te espera con los brazos abiertos para que hoy tú no seas parte, porque después de Ezequiel 33 viene una profecía contra los pastores que han dejado que el rebaño se pierda, enseñándoles unas cosas que no están para nada en el papel. Aquí lo único que dice el Señor es: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero tú tienes que amarte tanto para que cuando estés por el prójimo no te dañe. Amén. Sino que lleves al prójimo. Amar al prójimo es decirle: Cristo te ama.
Vuelve a casa. Recibe a Cristo en tu corazón. Cree en el Señor Jesucristo, que es Hijo de Dios, y serás salvo tú y tu casa, para que recibas las bendiciones eternas. Hoy puedes iniciar un nuevo tiempo. Hoy puedes iniciar a arreglar para que Dios regue esta tierra antes que la destruya, antes que llegue un tiempo malo. Hoy te llamo para que tengamos una reconciliación con el Señor. Hoy es un tiempo de que dejes de hacer el mundo tu primer lugar. Que llegues y hoy digas al Señor que tú le amas. Amén. Que hoy tú le des la gracia al Señor. A Dios nada le es oculto, pero Dios da tiempo. No pierdas ese tiempo. El profeta advierte. El Salmo, Ezequiel 34 es para todos, para las ovejas perdidas que andan errantes por falta de pastor y son presas de todas las fieras del campo y se han dispersado. Amén. Él trae un tiempo de un buen pastoreo, un tiempo de redención y de recompensa para los que han permanecido. Pero Dios espera que tú hoy también vuelvas a casa. Jesús espera, como buen pastor, que ninguna de sus ovejitas se pierda. Hoy yo doy gracias al Señor por este día. Yo doy gracias al Señor por esta palabra que me regaló. Son las 7:40 y hasta aquí me ayudó el Señor. Hoy el Señor quiere que tú hoy seas parte de ese rebaño. Un rebaño escogido, un rebaño para este tiempo. Yo no sé lo que el Señor, pero el Señor dijo, predícala. Y este es un poema de amor. Estamos en tiempo de amor. Estamos en tiempo de canción. Hay tiempo de volver a tener un cántico nuevo, un cántico donde la iglesia no llora tanto, sino que acude al Señor, que no mira lo que hace el otro, porque no podemos. Un pueblo perdió al rey de su corazón, a Dios, porque puso un rey, porque los otros reinos tenían reyes. Pero cuando Dios es el rey de tu corazón, no importa lo que pase, Dios siempre va a cuidar, porque cuando tú tienes al rey sentado en tu corazón, tú y tu casa servirán al Rey de Reyes y Señor de Señores. El Espíritu Santo te está diciendo que Él quiere habitar en ti, que tú seas esa vasija que Él preparó, una vasija preciosa para Él derramar su presencia, para que tú seas portador de su gloria. Así que hoy te habla la pastora Liliana Lisa Salamanca y le doy la gloria al Señor por esta palabra que Dios depositó en mi corazón. Yo en mi casa serviremos a llevar su gloria. Y aunque el enemigo haga ver, no, el Señor te va a escoger, te va a posicionar en lugares de honra, porque has creído. Amén. Pero hoy, que ningún orgullo, que ninguna palabra maliciosa, ni nadie pueda quitar tu amor por Dios. Tienes más que amarlo a Él. Cuando tomas a Dios de todo tu corazón y por toda tu alma, tú verás cómo Él comienza a hacer. Cambió un tiempo, hermano, y Dios quiere simplemente que doblegues tu voluntad, tu corazón, tu boca. No hables a ningún hermano con mentiras, creando discordia entre los hermanos para salvarte. Nadie se salva de la vista de Dios en nosotros. Hoy yo te invito a tener esa paz en Cristo, a perdonar, pero sobre todo a reconciliarte con Dios. Reconciliémonos con el Señor. Todos es un llamado para todos. Amén. Para que nadie robe nuestros tesoros. Que Dios les bendiga. Pastora Liliana Lisa Salamanca, Iglesia Jesucristo el Ancla, Iglesia Profética Misionera a las Naciones. Es a las naciones que esta iglesia sirve. Una palabra que dice, no importa si no te escuchan. Este es el profeta para los que no escuchan. Pero escribir un poema. Es el libro completo. Que Dios te bendiga. Estamos en tiempo de amores. Estamos en tiempo de amores. Que Dios te bendiga. Porque la iglesia de Cristo reverdece, se multiplica, fructifica, florece con frutos maduros. Porque Él es nuestra, vamos anexado esa lista de Dios. Que te bendiga y la gloria sea para nuestro Padre. A Cristo de la gloria, gracias. Y al Espíritu Santo, gracias por estar ahí. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga.